Notas al Pie es el podcast de la Fundación La Salle Argentina, un espacio de reflexión, de pensamiento, de debate, donde distintos referentes de la educación vienen a compartir sus ideas, a hablar sobre aquellos desafíos que enfrenta hoy la escuela. En este encuentro de Notas al Pie vamos a hablar con Rebeca Anijovic, una especialista y magíster en formación de formadores, profesora titular de la Universidad de San Andrés y una de las grandes referentes para hablar de la heterogeneidad en el aula. Rebeca, muchas gracias por estar con nosotros. Hola, buenas tardes, de nada. Si tuviéramos que definir en una palabra o en una oración, ¿qué se entiende por diversidad hoy? ¿O qué se entiende por integración? Si querés las dos. Mira, creo que vos lo dijiste bien al principio, ¿no? Que un aula está conformada por estudiantes que son todos distintos. Esa es como una idea, diría, básica. Y ese ser distinto tiene muchas connotaciones. Distintos porque aprenden de manera distinta, porque tienen intereses diferentes, porque tienen trayectorias diferentes. Entonces, trabajamos siempre alrededor de una pregunta. ¿Por qué si estas diferencias existen, se enseña de una única manera, de la misma manera, a todos, como si fueran todos iguales? La mayoría de los docentes, la mayoría de los docentes hoy son también heterogéneos, ¿no? Absolutamente. Pero si pienso en los docentes de mi generación se formó en las escuelas normales. ¿Cómo se rompe la idea de normalidad ante diversidad? Bueno, primero no es fácil romperla. Eso uno tiene que tener conciencia que durante muchísimos años, no digamos la escuela normal, pero la creación de las escuelas en la generación del 80 tenía un sentido en la homogeneidad, porque era hijos de inmigrantes, y había que construir una nación, y había que unificar lenguajes, o sea, había un sentido. Y eso se siguió manteniendo, te diría, algunos dirán por inercia, otros dirían con fines políticos, pero se mantuvo durante muchísimos años. ¿Hasta los 80? Y más. Más también. Y yo te podría decir que hoy todavía tenemos muchísimos resabios de esa escuela homogénea. Entonces, cambiar no es un cambio de técnica o de recursos, es un cambio básicamente de mentalidad, de cómo vos entendés la idea de diversidad. Por otro lado, hay que formar a los docentes para pensar distinto. Si la formación docente sigue siendo homogénea, es bastante contradictorio que después le pidas a la maestra que va a la escuela, ahora pensá en la diversidad cuando te formaste como homogénea en tu tránsito como estudiante, pero también en tu formación inicial, ¿no? Entonces, son cambios de muchísima, digamos, mirada distinta a la que está habituado no solamente el docente, también el estudiante y también las familias. En ese sentido, la mirada tiene que ser un cambio sistémico en todo caso, o la mirada tiene que arrancar desde la formación y ver cómo eso difunde o empapa a los chicos. Entonces es una estrategia individual, no es que yo, maestra, pienso que entonces es una decisión de políticas públicas, es una decisión de políticas institucionales, además de, por supuesto, el colectivo docente, digamos. Pero claramente cuando esto forma parte de políticas públicas es más fácil el cambio y la transición. Cuando esto depende de lo que vos individualmente haces o no haces, es muchísimo más difícil hacer el cambio. Ahora, tenés en el colegio, en una escuela primaria, en un colegio secundario, tenés a docentes que se formaron bajo el nuevo paradigma, docentes que tal vez todavía no se jubilaron, pero que son de la escuela tradicional. ¿Y cómo conviven ellos? Como conviven siempre los que piensan diferente. Mira, Philippe Mérieux, que es un pedagogo muy reconocido en nuestro país, él dice que la escuela tiene una función importante que es hacer trabajar juntos a los que piensan diferente, para construir una sociedad más democrática, donde vos puedas dialogar con otro aunque piense distinto. Entonces él dice que eso hay que enseñarlo en la escuela. Lo propedéutico de la escuela nunca se pierde. No debería. El tema de la socialización, el tema del espacio para aprender a salir de tu casa
cuando sos pequeño y cortar esa relación, digamos, de fuerte dependencia y ser más autónomo. Esas cosas se aprenden en la escuela. Hoy te diría, no se aprende solo en la escuela, pero la escuela es fundamental. Si vos le preguntás a un adolescente con todas las necesidades que hay de cambiar hoy la escuela secundaria, y que de hecho hay muchas transformaciones que están sucediendo, cuando le preguntás ¿para qué va a la escuela? Lo primero que te dice, para encontrarme con mis amigos. O sea, la escuela sigue siendo ese lugar de referencia y de pertenencia. Es eso algo que durante la pandemia se hablaba mucho, ¿no? Es como que se había perdido la idea de la escuela como Claro. núcleo social. Totalmente, y hemos visto mucho y seguimos viendo consecuencias de esa ausencia, de ese espacio de separación del niño de su familia o del adolescente de su familia, que la escuela lo permite. Cuando estás en pandemia, estás encerrado, esa división no existe y esa falta se está estudiando. Hay informes de la UNESCO, de UNICEF, un montón de informes mostrando algunas de las secuelas o consecuencias de ese encierro, de esa falta de socialización, con situaciones algunas, bastante graves, ¿no? En las primeras preguntas hablábamos sobre todo sobre la diversidad, tema en el que ustedes han trabajado, digo ustedes, porque hiciste el libro con Cecilia y con Mariana de abrazar la diversidad en la escuela. Y hablábamos de la palabra diversidad, y esa palabra también incluye una serie de categorías o condiciones que un docente o que las familias también tienen que empezar a manejar. Sí, este concepto de normalidad, ¿no? Volviendo a la escuela normal, qué es lo normal y qué es lo no normal, ¿no? Hay muchísima discusión y muchísimas perspectivas, porque fíjate, uno podría preguntarse por qué algunas escuelas tienen que decir esta escuela es inclusiva. Si la característica de una escuela es incluir a todos, ¿por qué debería diferenciar y decir esta escuela sí es inclusiva y esta no lo es, ¿no? Entonces ahí tenés una perspectiva. Tenés otra perspectiva que mira la discapacidad y la mira desde una mirada de necesidad de que esos chicos estén permanentemente con otros que no tienen discapacidad. Y también uno podría preguntarse, hay con discapacidad y los otros no tienen discapacidad, tienen otras cosas. Tercero, algunos que dicen que los chicos necesitan estar con sus pares, con sus mismas necesidades, con sus mismas características. O sea, hay muchísimas perspectivas desde donde se discute, donde se toman decisiones. No hay una unificación de criterios de ninguna manera. Lo que sí, diría, a esta altura está claro, es que los niños son diferentes, los adolescentes son diferentes, los adultos son diferentes, los maestros y los profesores son diferentes. Políticas de homogeneización exclusivamente, y te voy a dar un ejemplo. ¿Por qué digo exclusivamente? Vos querés que todos los chicos se alfabeticen, y eso podría ser homogéneo en el fin. Yo quiero que todos los chicos de la Argentina estén alfabetizados. Ahora, ¿cuántos métodos de alfabetización hay? ¿Por qué deberíamos alfabetizar con un único método a todos? Si lo que te va bien a vos no me va bien a mí y viceversa, ¿no? Entonces también hay que distinguir que no es todo diversidad. Hay cosas que además como país vos querés formar ciudadanos con determinadas características y eso lo querés homogéneo. Pero después tenés que ver cómo formás a los chicos de La Quiaca y cómo formás a los chicos de la Ciudad de Buenos Aires. Y dentro de los chicos de la Ciudad de Buenos Aires, las 1000 diversidades. Y dentro de La Quiaca, las 1000 diversidades, ¿no? Entonces, no creo en los extremos, ¿viste? O sos homogénea o sos heterogénea y te quedás en los extremos, o tenés que ver qué cosas de la homogeneidad tienen sentido a nivel de país, a nivel de escuela, a nivel de curso, y qué cosas tiene sentido diversificar. Y cuando se habla de diversidad, ¿se pone adelante una palabra que dijiste, la discapacidad? ¿O un aula es diversa en sí misma en cualquier condición? Para mí, un aula es diversa desde que abrís la puerta, digamos. Lo que pasa que, si vos, mira, a nosotros nos pasó, nuestro primer libro es del 2004.
que se llamaba Una introducción a la diversidad. Y entonces todo 20 años. 2004. Y la gente nos decía, ustedes se ocupan de los chicos con discapacidad. Y nosotros no existía la palabra discapacidad en el libro ni en nuestro lenguaje. Pero, ¿por qué? Porque vos googleabas diversidad y te decía niños con necesidades educativas especiales. Toda la literatura que había, toda la bibliografía que había. Entonces vos decías, el libro sobre diversidad, ustedes son especiales. Entonces, ¿qué hago si tengo en mi aula un niño autista? Te preguntaban. Yo no sé. O sea, no es mi especialidad. Sé, pero no es mi especialidad. Y eso 2004, hace 21 años. 21 años. Ya ahí hablábamos de que no hay aulas iguales, que no hay aulas homogéneas. Eso impacta debe impactar en toda la educación, pero ¿cómo impacta en la forma de dar clase y sobre todo en la forma de evaluar? Otro tema del cual vos has escrito mucho también. Bueno, en las formas de enseñar te diría que se ha avanzado bastante, porque hoy hay muchísimas estrategias, la tecnología ayuda un montón, y entonces hoy podés pensar en diversificar tus propuestas de enseñanza hasta cierto punto. Digo, quien tiene conciencia de la diversidad te dice, bueno, yo voy a llevar 2 o 3 propuestas y los chicos elijan con cuál quieren trabajar. Eso sería como lo más avanzado desde esa perspectiva, y la tecnología en eso te ayuda. Hoy le pedís al chat GPT, dame 3 ideas y el chat te da 3 ideas, pueden servirte o no, pero podés pedirle 3, 5 y más. Y en la evaluación es donde menos se ha avanzado. O sea, un maestro, un profesor que trabaja con la mirada más heterogénea en la enseñanza no tan fácilmente lo hace en la evaluación. Es decir, enseña desplegando diversidades y cuando va al momento de evaluar toma una prueba con 5 preguntas para todos igual. ¿Y por qué? Porque la evaluación tiene un peso, una connotación emocional, social. Los padres miran, o sea, no importa si aprendiste o no aprendiste, sino la pregunta es ¿cuánto te sacaste? ¿No? Hay toda una carga que la propia evaluación y los sistemas han puesto sobre la calificación, y lo que implica sacarte una baja nota. Frases que los chicos ahora menos, pero decían, mi mamá me mata, así, pero simbólicamente, ¿no? Mi mamá me mata porque me saqué una nota baja. Fíjate, si uno lo analiza la frase, que si te mata por una nota. Sí, siempre además se daba la situación de me saqué un 10, me puso un 1. Siempre, ¿no? Siempre además el 1 te lo puso la profesora. Eso, yo ¿no? me saqué un, entonces cuesta, digamos, así como cuesta cambiar el paradigma en la enseñanza, imagínate en la evaluación. Pero hay muchísimas maneras de evaluar. Nosotros en el libro pusimos varios ejemplos. Yo te puedo decir, mira, acá hay 10 tareas que tenés que hacer para mostrar lo que aprendiste. La tarea 1 y 2 la hacen todos, porque tiene que ver con el núcleo fundamental que vos querés que todos tus chicos aprendan. De la 3 a la 10, vos elegís 2, las que te interesen hacer. Ahora, eso significa que vos pensaste alternativas y ofreces alternativas, porque la pregunta sería, ¿quién soy yo, maestras, digamos, para decirte a vos tu mejor manera de mostrar lo que aprendiste? Si vos venís y me decís, mira Rebeca, hice esta infografía, porque ahí yo muestro lo que entendí. Y yo te diría, no, infografía no, vos tenés que contestar 5 preguntas. La pregunta sería, ¿por qué? Si vos con la infografía estás mostrando que aprendiste lo que se suponía que debías aprender, ¿por qué no? Y si tu compañero en vez de infografía prefiere escribir un texto narrativo, ¿por qué no? Eso al lado de que quiero que todos aprendan a escribir. Siempre digo que a mí me fue bien en el secundario porque a mí me gusta leer, y el secundario era básicamente leer y resumir, ¿no? Claro. Era una educación totalmente letrada, y entonces a mí me iba bien, claro, porque yo leía todo el tiempo. ¿Y en matemática cómo te iba? No me iba mal, pero menos. Historia, biología, había que leer. Claro. ¿No? Nunca tuve un preparado delante, nada. Claro. Bueno, ahora imagínate que si a vos te resulta fácil, pero al que le cuesta, seguramente si le das otras opciones de cómo mostrar lo que aprendió, ahora en algún momento también tiene que mostrar que sabe leer.
Claro. ¿Entendés? Y ahí estaría la tensión entre lo homogéneo y lo diferente, ¿no? Entre lo que queremos que todos tengan y lo que podemos de alguna manera diferenciar. Desde tu rol como formadora de formadores, avanzás con tus estudiantes. Tus estudiantes se convierten en docentes y trabajan con los alumnos. ¿Y cómo entra la familia? Cuando a la familia se le dice, ahora tenemos una educación distinta y la evaluación no tiene el mismo peso y cada uno puede definir, también uno como padre se educó en otro paradigma. Entonces ahí también es necesario explicar a los padres, a las madres. Totalmente, y pasa con todos los temas. Los padres te dicen, en mi época, cuando yo iba a la escuela, no, esto no era así. Tiene que haber pasado, perdón que te interrumpo, pero tiene que haberte pasado cuando las cuentas de la matemática. Totalmente. Que uno las hacía de una manera y el compañero le prestaba un número al otro y los chicos hacen unos árboles rarísimos. Que los padres no saben ni cómo ayudarlos. Totalmente. Yo creo que hay que volver a establecer nuevas alianzas entre la escuela y las familias, que de algún modo están rotas, están quebradas, pero no solo de la pandemia, yo creo que de antes de la pandemia. Volver a establecer vínculos de trabajo colaborativo entre las familias y la escuela, porque los chicos pasan muchas horas en la escuela. Si vos haces un cálculo, no de las horas de sueño, pasan más horas en la escuela que en la familia. Entonces, ¿cómo volver a generar esos lazos entre una familia y una escuela? Obviamente en pos de educar mejor a los chicos. Entonces a las familias hay que explicarles cómo se enseña matemática hoy, por qué, cuál es el sentido, por qué se trabaja con un aula mirándola como heterogénea, por qué se usa o no se usa la tecnología, se permite o no se permite el uso de la IAG, ¿no? Eso no es solamente explicar, no es mando una carta, un memo, hay que trabajar, hay que poder responder las preguntas, las inquietudes, las ansiedades de los padres, hay que poder discutir por qué la escuela si no permite el celular, cuál es el sentido y ver qué pasa con los celulares en la casa. O sea, eso significa que hay que volver a tejer alianzas familia-escuela, ¿no? Es muy importante. De todo eso subyace algo que es, la educación está acá y lo que subyace es el tiempo. Una maestra que tiene por ahí 2 escuelas o un profesor que tiene que irse, un profesor taxi, y un padre, una madre que sale de la oficina, que cuando llega a casa lo que tiene que hacer es que los chicos se bañen, hacer la comida. Entonces, en la vida real, el tiempo se convierte en un factor muy difícil. Totalmente. Que en la vida escolar nosotros lo ponemos y muchas veces no lo valoramos. Y mi pregunta en todo caso es, ¿cuánto más tiempo requiere contemplar un aula diversa? Primero, reconocer que las condiciones laborales de los docentes son muy complejas, ¿está bien? Sí. Porque uno podría preguntarse cuántas cosas más le pido al docente. Entonces, las condiciones laborales de los docentes en nuestro país son muy difíciles, y disponen más de tiempos libres y de horas no pagadas para hacer un montón de cosas que la escuela requeriría que se hagan. Digo esto para todos los niveles educativos. También el tiempo tiene que ver con cuál es el uso del tiempo, porque no es solamente el tiempo en cantidad de horas. Pero vos tenés 15 horas, la pregunta, y una maestra, un profesor de secundaria, un profesor en la universidad te dice, no me alcanzan 15 horas para dictar la materia, necesito 30, pero le das 30 y te va a decir necesito 50. Entonces una primera pregunta sería, ¿qué haces en el tiempo que dispones de él? Porque uno elige. El ejemplo típico, a vos que te gusta la historia, la literatura, a los profesores de historia empiezan a enseñar historia en una época y termina el programa cuando terminó el año. Y no hay ninguna decisión. Entonces por ahí llegaron a 1890, porque el calendario, no por decisiones de qué de todo esto tiene más sentido enseñar. ¿De qué tiempo dispongo? 5 horas, bueno, ¿qué hago en esas 5 horas? Con la familia hacen lo mismo, o sea, tengo poco tiempo, claro que los que trabajan, padre, madre, poco tiempo. La pregunta es, en el poco tiempo que tengo, opción 1, le doy el celular, sentate en la mesa con el celular y no molestes,
o media hora le leo un cuento, digo, simbólicamente. Bueno, son decisiones que uno toma, ¿no? Y yo creo que vivimos súper acelerados, digo, en demasía en general en la sociedad, y eso no es bueno para la educación, que te dice que aprender lleva tiempo, que aprender es un proceso. Entonces, yo creo que hay que como volver, ¿viste? Cuando uno dice, bueno, volvamos a mezclar y dar de nuevo, barajar de nuevo. No podemos correr al ritmo que corre la sociedad. Como no podemos ir detrás de la tecnología, cuando el chat te resolvió algo, vos decís, bueno, tomo la política de la escuela con el chat, va a ser al día siguiente el chat ya avanzó 5 casilleros, ¿está bien? Vos no podés seguir ese ritmo, ni vos ni nadie, porque no hay ninguna posibilidad. Entonces volvamos a pensar, bueno, ¿cuál es el sentido? ¿Para qué hacemos esto? ¿Para qué vamos a llamar a la familia? ¿Qué voy a hacer en las 5 horas que tengo? ¿No? Empezar a hacernos esas preguntas con lo que tenemos. Y entonces va a haber recorte de contenidos. Hace un ratito leí un informe de un nuevo currículum que están haciendo en Australia. Y tienen una cantidad de principios. El primer principio dice: hay que recortar la cantidad de temas que hay en el programa. O sea, principio número 1. Revisar qué sentido tiene, qué tiene que enseñarse en la escuela y que los chicos aprenden igual por fuera de la escuela. Se bajan un tutorial y aprenden. Entonces, ¿para qué querés repetirle que San Martín cruzó los Andes en un caballo blanco? Y sin embargo, después te toman la prueba de qué color era el caballo en el que San Martín cruzó los Andes. Y vos decís, ¿cuál es el sentido? ¿No? Entonces, para mí, vos no podés cambiar el tiempo, es el que, pero vos podés decidir qué haces con ese tiempo, cómo se usa. Yo creo que ese es un deber que tenemos en la educación. ¿Qué hacemos con los tiempos que tenemos? ¿En qué invertimos esos tiempos? Y yo creo que esas preguntas también valen para la familia, ¿no? Te hago un par de preguntas más. Hablamos de los docentes que están saliendo hoy, hablamos también de los antiguos docentes, los que se formaron hace, como yo, 20 y pico de años. Y el tipo que quiere cambiar de la escuela normal y pasar, ¿qué tiene que hacer? ¿Cómo se forma un docente de la vieja época a un colegio nuevo? Y si querés, también dije la palabra colegio, pero bueno, un paradigma nuevo. Pero si querés, ¿cómo un colegio se recambia? Porque también no puede ser solamente la decisión de una maestra. No, bueno, primero hay muchas teorías de cambio. Entonces, otra vez la diversidad. Me tiraste diversidad arriba de diversidad. Lamentablemente, claro, porque hay teorías de cambio que dicen que el cambio tiene que ser gradual. Y hay teorías del cambio que te dicen que tiene que ser de uno así. Son dos teorías diferentes. Yo te preguntaría, vos en tu universidad, en tu escuela, ¿a qué teoría del cambio adherís? ¿Querés hacer algo gradual? Entonces hay un programa, digamos, una manera de hacerlo, muchas, pero quiero decir, ¿querés hacerlo así? Y, rapidito, o más que rápido, digo, saltar cualitativamente, tenés que usar otras estrategias. Entonces, ¿qué teoría del cambio? Y eso es algo que hay que pensar. O lo pensás como política pública o lo pensás institucionalmente. Hay muchos, hoy por ejemplo, propuestas de formación, de formación o de acompañamiento a directores de escuela a pensar el tema del cambio. ¿Qué quieren cambiar en sus escuelas? ¿Cómo lo quieren cambiar? ¿Por qué quieren cambiar? Entonces depende vos cómo elijas todo ese recorrido. Bueno, decís, en mi escuela vamos a empezar a hacer, por ejemplo, observaciones entre pares. Yo voy a ver tu clase, vos venís a ver la mía. Vos vas a aprender algo que yo sé y vos no, y viceversa. Esa es una estrategia hermosa dentro de qué es lo que querés cambiar. A tu pregunta, vos salís de la escuela y querés ir a una nueva, bueno, vení a observar mi clase y yo voy a la tuya, después vamos a conversar. Y entonces es una estrategia de construir conocimientos entre pares. Ahora eso tiene toda una filosofía por detrás. Otra escuela te va a decir, acá está el manual del cambio, estas son las 10 ideas que vamos a hacer ahora en la escuela, a partir de ahora, y vos abrís y decís, estrategia número 1, hoy la hice, mañana hago la 2. ¿Por qué la estoy haciendo? No sé, pero a mí me dieron el manual. Y otra vez hay diversidad, lamento decírtelo.
Mencionaste mucho la tecnología en varias preguntas y vamos a tener una charla acá sobre educación y tecnología, pero la tecnología como puerta a la diversidad o como puerta a la heterogeneidad está cada vez más presente. ¿Cómo se puede traer de una forma crítica esa tecnología pensando en lo diverso, en lo heterogéneo? Bueno, para mí la tecnología y en particular hoy con las inteligencias artificiales generativas no la puedo pensar sino de manera crítica. Ni son la panacea ni son el diablo, ¿no? Me parece que siempre hay que pensar en qué sí te puede ayudar. Si vos le pedís que te dé 10 ideas, que como maestra por ahí estás ocupada, saturada de trabajo y te da 10 ideas, es maravilloso, pero vos tenés que hacer una curaduría de esas 10 ideas. No puedes tomar las 10 como te las da, tenés que analizarlas, tenés que mirarlas críticamente. Digo, esto en términos de lo que te puede ayudar como docente. Es distinto a cómo te ayuda como estudiante, son perspectivas diferentes. Pero para mí hay algo previo que tiene que ver con entender qué hay detrás de las tecnologías. Y te doy un ejemplo. La gente le habla al chat humanizándolo. O sea, si vos lo mirás desde afuera, decís, es una locura. Es una locura. Hola, querido amigo, te quiero pedir. Chao, que descanses. O sea, estamos hablando con una máquina tratando de humanizar. Bueno, yo quiero que los chicos entiendan, los chicos, los docentes, que eso es una máquina. Que eso tiene algoritmos. Que eso de humanización no tiene nada. Que las decisiones que puede acumular información, pero no comprende. Tal vez, no sé, dentro de 5 años podamos decir algo distinto, dentro de 2, no sé, pero hoy, y yo quiero enseñarle no solamente si es mejor el Perplexity, quiero que entienda qué hay detrás de eso, que esto no es ingenuo, que hay intereses económicos, políticos detrás de eso, no para demonizar, para saber con quién estoy tratando, para saber qué puede ser útil y qué efectivamente no lo es. Lo que pasa es que empieza rápidamente por la técnica, decime un recurso, y entonces le meto el recurso, se lo enseño a los chicos van y después viene el problema, ¿cómo los evalúo? Porque se copian. Bueno. Tenía un profesor en el profesorado, Abraham, profesor del Consudec, que nosotros llegábamos y le decíamos, bueno, estuvimos viendo esta herramienta, y él decía, yo en mi hora, era tecnología educativa, decía, en mi hora no se habla de recursos, no se habla de productos. Claro, que está muy bien, o sea, te quiero decir, o sea, está avanzando, pero y para muchas cosas es un maravilloso ayudante. Ahora, si vos no sabés del tema, le pedís al chat, te entrega algo, ¿cómo podés decir si está bien o está mal? ¿Cómo podés validar eso? Bueno, tenés que enseñarle. Yo te digo que una vez le pedí una bibliografía y me dio un texto de Alicia Camilleri. Y entonces le digo si me puede dar algo más actualizado, pero un texto del 2010. Y me vuelve a mandar un texto, la lista de bibliografía, sacó el texto de Camilleri. Y entonces yo le digo, falta el texto de Camilleri. Silencio. Y nunca más me contestó. Como ejemplo, o sea, nada, es un detalle. Quiero decir, tengo que poder, tal vez si yo no estoy entendiendo que Camilleri forma parte de la bibliografía, tomo la bibliografía que me da y chao, y punto. Esa mirada crítica significa que tenés que saber, que tenés que poder validar. Porque te copiaste, maravilloso. Ahora explícame lo que me estás entregando. ¿Por qué pusiste esto? No importa que te lo dijo el chat. Explícamelo. ¿Por qué vos lo aceptás? ¿Por qué lo pones en el trabajo? ¿Por qué lo dejaste? Bueno, entonces eso significa que hay que alfabetizar a los estudiantes, a los docentes, para mí en el uso crítico. Ni demonio, ni solucionador de todos nuestros problemas educativos. Te hago la última.
y quiero preguntarte sobre cómo se hace una autoevaluación, un docente, para saber qué tan diversa es su mirada en el aula. ¿Vos decís como instrumento formal o como...? No, puede ser yo mañana me paro frente a un curso y digo, estoy contemplando la heterogeneidad del curso, la diversidad del curso. Mira, si vos le preguntaras esto a alguien de Estados Unidos, te diría, hago un cuestionario diagnóstico, los alumnos contestan ese cuestionario y si tiene 3 crucecitas significa que, y si tiene 2, nosotros no tenemos, más allá de que ideológicamente no trabajamos así, sería imposible porque imagínate que empieces a diagnosticar para saber quién es cada alumno, estás en agosto y todavía no enseñaste nada. Entonces nosotros lo que hacemos cuando hacemos propuestas, y una línea que caracteriza esto es que los chicos tengan opciones para elegir. Entonces, nosotros ofrecemos opciones y lo que hacemos es registrar qué eligieron. Y vamos entonces identificando intereses, más porque la parte del legajo, saber su historia escolar, y eso la tenés en la escuela, en un legajo, o sea, sabés que de qué familia viene, si tiene algún problema familiar. Pero eso no te alcanza para trabajar con la diversidad. Entonces nosotros vamos compilando esa información. Entonces, por ejemplo, yo ofrecí varias actividades y vos siempre elegís la opción que es leer. Entonces yo voy registrando eso, ¿no? Digo... Perdón que te interrumpa. Además dije que era la última, pero esta es como una pregunta al pie en el podcast medio de Notas al Pie. Bueno, una pregunta al pie. Perfecto. Yo siempre elijo leer. Bien. ¿Y vos me vas a dar para que siga leyendo o me vas a decir, pará, tenés que descubrir algo nuevo? Claro, yo te voy a decir, mira, la próxima actividad, si querés leer, primero lee, pero después tenés que elegir alguna de las otras. Como nunca hiciste ninguna de las otras, te voy a sentar con ella, que dibuja, y vos no dibujás, y vos le vas a leer, o le vas a ayudar a leer, y ella te va a ayudar a dibujar. ¿Está bien? No te voy a dejar, porque podría dejarte toda la vida solo leyendo, de ninguna manera. Pero el diagnóstico me permite eso, saber que a vos te encanta leer, que te va bien con la lectura, que siempre que podés elegís lectura. Pero no te voy a dejar ahí. Y esa es mi intervención como docente, ¿no? Rebeca, muchísimas gracias por el tiempo. Al contrario.